Pase bien, niñas Mariana. Hoy trataremos el siguiente tema. Identificamos los elementos y propiedades de los polígonos. Indica desempeño. Identifica los elementos y propiedades de los polígonos a través de un mapa conceptual. Te muestro a continuación unos polígonos que más adelante hablaremos de cada uno de ellos y te diremos cuántos lados, cuántos vértices, cuántas diagonales, cuántos ángulos internos, externos podemos encontrar en cada uno de los polígonos. Primero hablaremos qué es un polígono. Se dice que un polígono es la figura que está formada por segmentos de recta unido por sus extremos 2 a 2. Elementos de un polígono. Ahí a continuación te muestro un polígono que a la vez tiene lados, tiene unos vértices. Esos serán llamados medida de ángulos internos. Y lo que se encuentra, los ángulos formados fuera del ángulo interno, son llamados medidas de ángulos externos. También colocamos que es el centro, es un puntito rojito que te muestra a continuación. Y eso es llamada medida del ángulo central. Las siguientes son llamados diagonales. Esos son todos los elementos. Hablaremos también de la clasificación de polígonos. 1, por su forma. Viene a ser polígono convexo. 2, polígono cóncavo. 3, polígono equilátero. 4, polígono equiángulo. 5, polígono regular. Y 6, polígono irregular. Por su número de lados. Se sabe que todo polígono contamos con una cantidad de lados según la figura. Si hablamos de un triángulo, el triángulo está formado por 3 lados, el cuadrilátero por 4 lados, el pentágono por 5 lados, el hexágono por 6 lados, así sucesivamente hasta llegar al icoságono de 20 lados. Así sucesivamente va a seguir cada uno de los lados de acuerdo a la figura que nos muestre. Propiedades de los polígonos. Tenemos una primera propiedad que viene a ser numérica. Viene a ser los lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulos centrales son iguales. Segunda propiedad. Dice que a partir de un vértice de un polígono se pueden trazar n-3 diagonales. Por ejemplo, tengo un polígono y este polígono está conformado por 5 vértices. Entonces yo reemplazo el valor de n. n viene a ser el tipo de vértices, que viene a ser 5. 5 menos 3 viene a ser igual a 2 diagonales. Quiere decir que en el polígono que les estoy mostrando solo se pueden trazar 2 diagonales. Tercera propiedad. Dice que el número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono. Y la siguiente fórmula es número de diagonales, quiero saber yo el total, es n por n menos 3 sobre 2. El número de diagonales, ahí está el siguiente polígono. Este polígono tiene 5 lados y quiere decir que ese 5, entre paréntesis, 5 menos 3 sobre 2, quiere decir que 5 menos 3 es 2 y 5 por 2 es 10. Y 10 entre 2 es 5. Quiere decir que en el polígono que les estoy mostrando se pueden trazar 10 diagonales en total. Cuarta propiedad.
Al trazar diagonales desde un mismo vértice se obtienen n-2 triángulos. Por ejemplo, tengo el siguiente polígono. Desde un mismo punto, desde un mismo vértice, quiero ver que se obtienen triángulos. Ahí está. Quiere decir que si tengo 5 lados, quiere decir que desde un mismo punto de un vértice, como ahí tiene 5 vértices, 5 menos 2, 3, quiere decir que ahí me debe salir 3 triángulos. Quinta propiedad. Suma de las medidas de ángulos interiores de un polígono, o también llamado suma de ángulos internos de un polígono. Y se denomina que la suma de ángulos internos es igual a 180 n-2, donde viene a ser que n es el número de triángulos. Tengo el siguiente polígono y quiero saber la suma de sus ángulos internos. Para saber cuál es la medida de sus ángulos internos, primero debo hacer lo siguiente. La suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados por el número de triángulos, va a ser igual a 180 que multiplica a 5 menos 2. Quiere decir que el resultado es 540. Sexta propiedad. La suma de sus medidas de los ángulos exteriores de un polígono, o también llamado la suma de los ángulos externos de un polígono. Dice que la suma de los ángulos externos va a ser igual a 360. Por ejemplo, les muestro el siguiente polígono y me dicen que la suma de todos sus ángulos exteriores va a ser igual a 360. Séptima propiedad. Al unir un punto de un lado con los vértices opuestos, se obtiene n-1 igual a triángulo. Por ejemplo, les muestro el siguiente polígono, el punto cualquiera de cualquier lado, y eso va a ser que el número de triángulos que se pueda obtener. Entonces, si yo tengo 5 lados, 5 menos 1, 4, voy a obtener 4 triángulos. Desde el punto cual yo desee, se pueda coger y salen la misma cantidad de triángulos. Octava propiedad, disculpen. Al unir un punto interior cualquiera con los vértices, se obtiene n triángulos. Por ejemplo, les muestro la figura. Tengo el punto que es el centro, y de ese centro voy a obtener los siguientes lados, los siguientes triángulos. N viene a ser la cantidad, que es igual a 5, y va a ser igual a 5 triángulos. Novena propiedad. Un número de diagonales trazado desde V, vértices consecutivos, se obtiene con la siguiente fórmula. Número de diagonales es igual al número de V, que viene a ser V más 1 multiplicado por V más 2 sobre 2. Por ejemplo, tengo el siguiente polígono de cualquier punto del vértice y voy a obtener así sucesivamente. Por cada vértice voy a ir obteniendo mi resultado. Propiedades de los polígonos regulares. Primera propiedad, la medida de un ángulo interior de un polígono regular o polígono equiángulo. Segunda propiedad, ahí me muestra la medida de un ángulo exterior de un polígono regular o polígono equiángulo. La tercera propiedad, la medida de un ángulo central de un polígono regular. Y la cuarta y última propiedad, la suma de las medidas de los ángulos centrales. Así bien, niñas marianas, seguiremos hablando de este tema en clase. Paz y bien.